Daremos comienzo con la clase número 19 del libro de los Hechos. La palabra a estudiar es el capítulo 26. La escena del capítulo 26 es el rey Agripa. Punto 1. Pablo defendiéndose evangeliza. Versículo 1 al 23. Punto 2. Pablo evangeliza al rey Agripa. Versículo 24 al 29. Tercero, concluyen que Pablo es inocente. Versículo 30 al 32. Versículo 1. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Amén. Aquí el rey Agripa es Agripa II. Es bisnieto del gran Herodes. El rey Agripa y el gobernador Festo toman la audiencia a Pablo. Pablo apeló ir ante el emperador de Roma. Y ahora debían enviar como prisionero a Roma. Pero tenían que saber cuáles son las razones para acusarlo. Así, entre ellos, el rey Agripa y Festo estaban juzgando los cargos. Versículos 2 y 3. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Amén. Agripa es rey de los judíos y también de la raza judía. Y conocía muy bien acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Estaba informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso Pablo sintió un privilegio poder defenderse delante del rey Agripa. Versículo 4. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Amén. Pablo desde que era niño vivió entre los judíos en Jerusalén. Desde su temprana edad era conocida por la gente en Jerusalén. Y Pablo era uno de los conservadores fariseos más estrictos de Jerusalén, de la secta farisea, de las más estrictas. Y también dijo que tenía esperanza de la promesa que Dios hizo a los antepasados. Y esperaba con paciencia la promesa de Dios. Esa promesa es acerca de Jesucristo. Los judíos creían que entre los descendientes de David iba a venir el Cristo. La gente de las 12 tribus esperaban alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche al Cristo.
Pablo le dijo que creía en ese Cristo que ellos, los judíos, esperaban. Que había sido atrapado, arrestado por estar predicando de ese Cristo y ahora acusado. Por eso Pablo estaba diciendo que no tenía ningún otro delito. Que solamente creía en el Cristo que los judíos esperaban y hablaba de él. Versículo 8. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Amén. Dios es un Dios que puede resucitar a los muertos. La Biblia enseña acerca de la resurrección. Porque Dios es todopoderoso, puede resucitar a los muertos. Por eso se puede creer en la resurrección de Jesús. Creer en la resurrección de Jesús no es diferente a la fe que los judíos creían. Porque la fe de los judíos también es la fe de la resurrección. Y Pablo creía en la resurrección de Jesús. Versículo 9. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pablo comentó que anteriormente él había combatido el nombre de Jesús, que persiguió a la iglesia, quiso acabar con el cristianismo. Y estaba yendo a Damasco con la carta del sumo sacerdote para traer a los creyentes que creían en el exterior. Pero yendo en el camino a Damasco se encontró con Jesucristo resucitado. El Jesús resucitado llamó a Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 3. Pablo ante el rey y el gobernador habló y se presentó a Jesús resucitado. Versículo 14. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué saca con darte cabezazos contra la pared? Amén. En ese momento el Señor le habló en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Le dijo. Si un toro cabecea contra la pared su cabeza, se queda lastimado. Cuando el Señor pega y disciplina, hay que arrepentirse inmediatamente. Pero si rechaza esa disciplina, sufrirá cada vez más. Hoy día también, si no obedecemos al Señor y lo rechazamos, sufriremos cada vez más largamente. Antes Pablo fue de prejuicio para uno por haber perseguido a los cristianos. Le estaba diciendo que si persiguen y son a los seguidores de Jesús, sea Agripa o gobernador, sufrirán. Versículo 15. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. En ese momento Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor?
Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta palabra aparece en Hechos capítulo 9, versículo 4. Versículo 16, 17. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos. A ver. Dios estaba llamando a Pablo para ser siervo y testigo de él. Y que lo estaba enviando a los judíos y a los gentiles. Por eso el Señor le dijo, Pablo, tú me has visto y de lo que te voy a revelar. Que predique de lo que ha visto. Que seas testigo de lo que ha visto y oído. En segundo lugar, que diera testimonio de lo que iba a seguir revelando. Esa es la obra que el Señor está haciendo en Pablo. Son señales y prodigios. Y es el testigo de la salvación de los gentiles. Por eso Dios envía a Pablo a los gentiles para salvarlos. Dios estaba enviando a Pablo como apóstol de los gentiles. Versículo 18. Para que les abra los ojos y se conviertan de la tiniebla a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Amén. El hecho de que Pablo evangelice es para que abran los ojos de los hombres. Porque si reciben el evangelio, sus ojos serán abiertos. Serán abiertos sus ojos espirituales y podrán salir de la tiniebla a la luz, de la oscuridad del pecado a la luz de la justicia, y del poder de Satanás volverse a Dios. Antes de creer en Jesús eran esclavos de Satanás, pero después de creer en Jesús son libres en Dios. Y si cree en Jesús, también es perdonado sus pecados. Se resuelve el problema del pecado. Es justificado. Y recibe la heredad que Dios le dará. Todo aquel que cree en Jesús recibe esta clase de bendiciones. Y el que evangeliza tiene esta tarea. Si cree en Jesús tendrá estas bendiciones. Y el que evangeliza trae a los que estaban en oscuridad. Guían hacia Dios a los esclavos que estaban con Satanás, llevarlo a recibir bendición. Es llevarlo a encontrar con Dios de bendición. Versículo 19. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Amén. Le dijo al Rey Agripa que no debe desobedecer a la visión celestial. Pablo solamente estaba hablando de lo que había visto en esa visión celestial. Pablo estaba solamente siendo testigo de lo que había visto.
Versículo 20 al 23. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén, en toda Judea y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios, y que mostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Amén. Pablo sigue hablando de todo lo que ha visto del cielo sin escatimar nada. Por eso Pablo fue a Damasco a predicar a las tierras de los judíos, y predicó a los gentiles para que se arrepientan y vuelvan a Dios. Y como así estaba evangelizando, los judíos quisieron agarrar y matar a Pablo. Pero Pablo dijo que estaba siendo solamente dando testimonio de lo que los profetas y Moisés ya habían dicho. Que solamente estaba diciendo lo que ya los profetas habían hablado. Los profetas dijeron acerca del sufrimiento de Cristo. Isaías 53:1. Y los profetas hablaron acerca de la resurrección. Salmos 16:10. Y dar a luz a los gentiles. Isaías 2:5. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 12. Capítulo 9, 1 al 12. De esta manera los profetas hablaron acerca del sufrimiento de Cristo y su resurrección. Y como había profetizado los profetas del Antiguo Testamento, Pablo iba por todos lados hablando acerca de Cristo. Pablo ahora estaba dando palabra de evangelismo al rey Agripa y al gobernador Festo. Como en el Antiguo Testamento dijo, estaba siendo testigo de Cristo. Como dijo en el Antiguo Testamento, Cristo sí vino, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo es la luz, que Pablo es testigo de Jesús. Por eso estaba predicando diciendo, crean ustedes también en Jesús. Versículo 24. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. Estás loco, Pablo, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Amén. Pablo declaró de esta manera. En ese momento el gobernador Festo le dijo a Pablo, estás loco. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Cuando nosotros nos esforzamos en actuar con fe, los que no creen nos dicen que estamos locos, porque los que no creen no nos entienden, no comprenden la vida espiritual y ven como necios a los creyentes. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. El camino de la cruz es locura para los que no creen. Pero para los que somos salvos es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. La verdadera sabiduría es el que tiene la sabiduría de Dios. Creer en Jesús es la actitud del verdadero sabio.
Por eso aquí Pablo escuchó de la gente que estaba loco. Pero nosotros los creyentes no estamos locos, sino estamos diciendo lo que es correcto. Somos los verdaderos fieles. Versículos 25 y 26. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Amén. Pablo le dijo que todo lo que estaba diciendo es cierto y sensato. Y dijo que todas estas cosas estaba familiarizado. Estas cosas se refieren a la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque en toda Judea sabían acerca de lo que sucedió con Jesucristo. Todo el público lo sabían. Pablo tiene algo que prueba que no está loco, porque estaba diciendo lo que la Escritura decía. Y solamente estaba dando testimonio de lo que es, lo que había visto. Estaba dando testimonio de todo lo que sabía. Versículo 27. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Amén. Pablo le dijo, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Agripa, como judío, creía en el Antiguo Testamento. Por eso creía, de alguna manera, en los profetas. Y así que sabía, como decía en las profecías, que Cristo iba a sufrir. Por eso Pablo le dijo, crea en Cristo. Pablo habló sin vacilar delante del rey. Estaba siendo testigo, sea o no el tiempo. Versículo 28-29. Un poco más y me convence a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo. Le pido a Dios que no solo a usted, sino también a todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Amén. Agripa le dijo, un poco más y me convences a hacerme cristiano. Significa que por poca palabra él no podría llegar a ser cristiano. Pero Pablo le respondió a eso. Deseo que todos los que están escuchando hoy lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Pablo estaba encadenado, pero tiene más libertad, porque la fe es libertad. Estaba libre del pecado. No envidiaba ni siquiera al rey, ni envidiaba al gobernador, porque Pablo pensaba que era el hombre más feliz del mundo, porque creer en Jesucristo es la felicidad máxima. No porque uno sea rey o gobernador puede llegar a ser feliz. No hay poder. Pablo creyó en la muerte y resurrección de Jesucristo. Fue valiente delante del rey y también evangelizó. Fue feliz y tuvo alegría. Delante de Dios es gloria. Por eso ni siquiera envidiaba al rey.
Es más, fue más valiente todavía. Deseo que crean en Jesús como yo. Creer en Jesucristo es la máxima bendición. Y Dios le había dado oportunidad para hablarles de Jesús delante de autoridades. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10. Estaba preocupado, pero estaba alegre. Parece muerto, pero vive. Parece escaso, pero enriquece a mucho. Versículo 30 y 31. Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Amén. Aquí el rey y el gobernador todavía no llegaron a creer en Jesús. No todo el tiempo es oportuno para creer. Y dijo que Pablo no tenía ningún pecado. Le dijo que es inocente. Por tercera vez declaraban que es inocente. Hechos capítulo 23, versículo 29. Hechos 25, 25. Versículo 32. Y Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Amén. Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Pero como apeló al emperador, hay que enviarlo allá. Esto fue providencia de Dios para enviar a Pablo a Roma. Porque Dios le estaba ordenando a Pablo que fuera a Roma a evangelizar. Continuaremos con la exposición del capítulo 27. La escena del capítulo 27 es Pasón. Los cursos 1. De Cesarea a Mira de Licia, versículo 1 al 8. 2. Causa de haberse encontrado con la tormenta, versículo 9 al 13. Tercero, se topa con la gran tormenta, versículo 14 al 20. Cuarto, tiene consuelo y esperanza en medio de la tormenta. Pablo infunde consuelo y esperanza en medio de la tormenta. Versículo 21 al 26. Quinto, se abre el camino de la salvación en medio de la tormenta. Versículo 27 al 44. Versículo 1 al 5. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre porque los vientos no eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Cilicia. Amén. Por fin Pablo estaba siendo llevado como prisionero a Roma. Dios le estaba dando la oportunidad a Pablo de ir a evangelizar a Roma. Allí no preparó nada.
Es más, el centurión ayudó a Pablo. Acá dice nos acompañaba, nosotros. Aquí estaba incluido Lucas. Y también los acompañaba Aristarco. Hechos 19, 29. 24. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Filemón capítulo 1, versículo 24. De esta manera el tener un acompañante fue de gran ayuda para Pablo. Había un barco llamado Adramitio. Es el nombre del puerto de una zona de Asia Menor. Y puso como matrícula del barco. Mira de Licia es costera. Mira es región costera de Licia. Versículo 6 al 8. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Grino. Como el viento no será desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. De Mira encontró un barco de Alejandría para ir a Italia. En ese momento, Roma proveía de alimento a Egipto. Este barco era de transporte alimenticio. Por eso de allí llegaron a Mira. Creta está a 100 kilómetros de Grecia, es una isla. A 100 kilómetros. Y Mira es un puerto que se encuentra al sur de allí. Veamos el mapa. Cesarea. Se pasa a Sidón. Haciendo así. Padala, Loto, en Malta y llega a Mira. Se topa con la tempestad en Creta. De Creta pasa a Malta. Se topa, en Mira se topa con la tempestad y pasa a Malta y luego de ahí se va a Roma. Versículo 9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno, así que Pablo les advirtió. La fiesta del ayuno, según el calendario judío, es 12 de julio. En los calendarios actuales es al mediado de septiembre a principio de octubre. Dice que era un tiempo peligroso para la navegación. Versículo 10 al 13. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho prejuicio tanto para el barco y su carga como para nuestra propia vida. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo de timonel, del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al sudeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron ancla y navegaron junto a la costa de Creta. Amén. Pablo en Mira conoció la voluntad de Dios.
Le dijo que este viaje sería peligroso no solamente para el barco, sino para toda la vida de ellos. Y le dijo que era mejor pasar el invierno en Mira. Pero el centurión no lo escuchó, sino escuchó más el consejo de timonel y del dueño del barco. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debían seguir y llegar hasta Fénice. Pero yendo a Fénice se encontró con un viento muy fuerte. Aquí se ve la causa del fracaso de estos navegantes. Primeramente, en vez de escuchar lo que Pablo les decía, creyó más al timonel y al dueño del barco. Pablo es el que habla acerca de la voluntad de Dios. Habían escuchado y dependido más de la tecnología del mundo que de Dios. El timonel y el dueño del barco eran expertos en esa área. Tenía mucha experiencia. Pero eso no es todo. Porque la experiencia humana y la tecnología no puede resolver todas las cosas. Porque tenga mucha educación, que tenga poder o que tenga mucha experiencia, no puede resolver todos los problemas de la vida. Pedro, que era un buen nadador en el mar de Galilea, siendo un experto, casi se ahoga en medio de la tormenta. En ese momento Jesús rescata a Pedro. Cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas del mundo, no podemos depender solamente de la experiencia humana, sino debemos esperar la voluntad y la palabra de Dios. En segundo lugar, la causa del fracaso, porque dijo que no podía navegar bien en invierno. Busquemos un buen lugar en Fénice y esperemos allí. No porque les cueste lo que está pasando en el presente, debe ir a otro lugar más cómodo. Aunque cueste, si Dios dice que se quede, debe hacerlo. ¿Cuál es la tercera causa del fracaso? Como la mayoría dijeron, partamos, siguieron la opinión de la mayoría. No todas las opiniones de la mayoría es la justa y la correcta, porque la verdad no está en las opiniones de la mayoría. Más que la palabra de una mayoría o una minoría, debemos seguir la palabra de Dios. Versículos 14 y 15. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Amén. Se encontraron con un viento huracanado llamado nordeste. Dice que venía del noreste desde la isla y luego una tempestad. Esto es una gran tempestad, tormenta. De esta manera, al partir de Mira, se toparon con una gran tormenta, con una gran tempestad. Versículo 16 y 17. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con soga todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Amén. Pasaron por un islote llamado Cauda.
Cauda está a 35 kilómetros de la isla de Creta. Y allí bajaron el ancla y fueron arrastrados por el viento. Sirte es un banco de arena. Es un banco de arena. Y para no encallar en los bancos de arena, echaron el ancla para no estar a la deriva. Versículo 18 al 20. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Dado la tempestad, muchos empezaron a arrojar por la borda cargas. Aún los tiraron los aparejos del barco. No vieron durante varios días sol ni las estrellas. Perdieron toda esperanza de salvarse. Aquí en Ostrobe podemos verificar que la vida es pasajera. Es una vida peligrosa y pasajera. No sabemos cuándo moriremos. Aunque tengamos algo muy caro, no sirve de nada. Cuando estamos a punto de morir, no sirven de nada ni oro ni plata. Lo importante es depender de Dios y esperar lo celestial. El oro no puede salvarnos. No puede darnos vida eterna. Acá no sirve nada a un estudiosos, tampoco el que tiene poder. Pobre o rico, cuando mueren son todos iguales. Versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pablo le enseñó a la gente: no debíamos haber zarpado de Creta. Esto Pablo le estaba enseñando para que se arrepintiera, que reflexionaran. Y Pablo le dijo que se animaran. Que anoche se le apareció un ángel de Dios y le dijo que es necesario que esté delante, compadecer ante el emperador. Le dijo que no tuviera miedo, que tuviera ánimo, porque Dios le había concedido la vida a todos los que navegaban con él. Por eso, que no tengan miedo de que no iba a perder la vida. Tuvieron consuelo. Por eso tuvieron esperanza. Pablo le dio esperanza a la gente del barco. Por eso, aunque estemos a punto de morir, si creemos en Dios, tendremos esperanza. Porque hay vida en Dios. La vida y la muerte está en las manos de Dios. Jonás vivió aún estando en el estómago del pez. Los discípulos salieron ilesos de en medio de la tormenta. Dios cuida hasta los pelos de nuestro cabello. Aunque estemos en la cueva de los leones, saldremos vivos.
Versículo 27 al 29. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra la roca, echaron 4 anclas por la popa y se rogaron a amanecer. Pasaron 14 días. De Mira a Malta hay 800 kilómetros. Llegaron allí a los 14 días. Aparece el mar Adriático. Está hablando la zona entre África y Grecia. Y los marineros midieron la profundidad. Versículo 30 al 32. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si eso no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Los marineros quisieron escapar. Intentaron escapar bajando un bote salvavidas al mar. Pablo les advirtió al centurión y a los soldados para que no se escaparan los marineros, porque si ellos escapan, nadie podría manejar el barco. Los marineros resultaban ser muy malos, egoístas, cobardes. Quisieron escaparse tratando de salvarse a sí mismos. Pero Pablo hizo que no se escaparan. Por eso Pablo quiso salvar a todos los que estaban en la barca, no fue egoísta. Nosotros también debemos no ser egoístas y estar más abiertos, pensar más bien en la iglesia y no en uno mismo. Hay que pensar en la nación y todos. Si la iglesia va bien, también la vida individual. Si está el gobierno, también la nación irá bien. Versículo 33. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Al amanecer, Pablo animó a todos a tomar alimento. Y que le dijo que se animaran. Que no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Y tomó el pan y dio gracias a Dios delante de todos. Aquí Pablo estaba evangelizando. Estaba presentando a Dios. Y todos prestaron atención a las palabras de Pablo. Dios le estaba dando a Pablo oportunidad para evangelizar. Pablo valoró la vida de ellos. Quiso salvarle la vida a todos. Versículo 37 y 38. Éramos en total 266 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Amén. $276 personas fueron salvados. No se perdió ni uno, sino se salvaron todos. Realmente es importante un líder. Una persona como Pablo es importante. Porque por medio de una persona así, un líder, habían sido salvos muchos. En la iglesia también es importante el líder. En la casa también es importante la fe del jefe de la familia. Es importante una persona con fe. Podemos pensar que a través de la fe de uno puede muchos ser salvados.
Y cuando amaneció, pudieron ver la tierra. Cortaron las anclas y desataron a la vez las amarras de los timones. Y el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encalló en el fondo y quedó varada. Y la popa se hacía pedazo al embate de las olas. La parte de la popa se hizo pedazo por las olas y la parte del fondo quedó varada. Versículo 42-43. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra. Amén. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Esto es una gran prueba. Los soldados son personas ingratas. Por Pablo habían sido salvos, pero ahora querían matar a Pablo. En ese momento el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Por eso los que pudieran nadar saltaron y pudieron llegar hasta la tierra. Y algunos otros, valiéndose tabla y del resto del barco, llegaron a tierra. Versículo 44. Y de los que los demás salieran y valiéndose tabla o resto del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. 276 personas llegaron a salvo a la isla. Llegaron a la isla de Malta. De esta manera, por el poder de Dios, todas las personas fueron salvadas. A través de un líder llamado Pablo, todos ellos fueron salvados. Una vez más, Pablo menciona este suceso en 2 de Corintios 11:25. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 37. Nosotros también viviendo en este mundo toparemos con una gran tempestad. Debemos arrepentir inmediatamente y pararnos sobre la palabra, depender de Dios. Como Pablo, el líder tiene que estar firme. Enseñarle el camino correcto a los que están pasando por la tempestad del mundo. Hay que enseñarle el camino de la salvación. El gobierno es como un barco. La iglesia es también como un barco. La familia también es como un barco. Cuando venga la tempestad no hay que desanimarse, sino hay que clamar y depender de Dios. Porque Dios tiene en sus manos la vida y la muerte. Nosotros debemos depender de Dios y clamar y encontrarnos con Él todo el tiempo. Y por eso, aunque sea el momento más peligroso de nuestra vida, siempre Él nos rescatará. Aunque estemos pasando por valle de sombra y de muerte, el Señor nos rescatará. Concluimos aquí con la clase número 19 del libro de los Hechos. Muchas gracias.